Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Venimos a alabar a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, al que nos da todo en esta vida, lo necesario, y más allá nos dio vida eterna. Para dar comienzo al servicio, busquemos nuestras Biblias en el Salmo número 63. Salmo número 63. Dice así su palabra. Dios, Dios mío eres tú, levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, en tierra de sequedad y transido sin aguas, para ver tu fortaleza y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Con mis labios de júbilo te alabarán mi boca. Cuando me acordare de ti en mi lecho, cuando meditare de ti en las velas de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra no me ha sostenido, mas lo que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajo de la tierra. Destruiránlos a filo de espada, serán porción de las zorras. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que por él jura, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Señor, bendiga la porción de su palabra. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre, una vez más, Señor, estamos inclinando nuestros rostros, Padre, sabiendo, Padre, oh Señor, que tú eres aquel, Padre, que todo lo hace, Señor, que todo lo puede, Señor. Oh Padre, y por eso que, como decía el salmista, Padre, mi alma, Padre, tiene sed de ti, Señor, y mi carne te anhela, Señor, oh Padre. Eso es algo, Padre, que cada uno de mis hermanos, Señor, tiene que llegar, Padre, a esa desesperación, Padre, por más y más de tu Santo Espíritu, Señor. Oh, Padre, que cuando abran sus labios no dejen nada, Señor, en sus corazones, Padre, y sean vaciados completamente, Señor. Oh, Padre, yo lo puedo decir, Señor, pero yo solo conozco a alguien, Padre, que se lo puede revelar a cada corazón, Señor, a cada alma, Señor, que está mirando a través, Señor, de esta cámara, Señor. Oh, sé tú, Padre, con cada uno de ellos, Señor. Aquellos que no han llegado, Padre, oh Señor, que no esperen, Señor, a mañana, Señor, y vengan, Señor, a tus pies, Señor. Porque tú lo has dicho, Señor, que tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia es para siempre, Padre. Oh, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora, Señor, en las alabanzas, Señor. Y más tarde, Señor, a tu palabra, Señor, oh Señor, que cada uno, Padre, en cualquier lugar, Señor, su trabajo, Señor, oh Padre, en su casa, Señor, en cualquier lugar, Señor, de parte del mundo, Señor, que llegue esta transmisión, Señor, sé tú, Padre, oh Señor, visitando cada corazón, Señor, y que Él derrame, Señor, de su espíritu, Señor, oh, y lo dé todo, Padre, no el 90, Señor, lo dé todo, Señor, para servirte a ti, Señor. Ayúdanos, pues, Señor. Yo te lo he pedido, Señor, en nombre del Señor Jesucristo, Padre. Toma el control y el dominio, Señor. Amén y amén. Aleluya. Tan bueno es Dios, siempre tendiendo de las manos a cada uno de sus hijos. Por eso los invito a que cada uno entre en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Busquemos nuestra himnario, los hermanos que lo tengan. En la página 26
el número 53. En la cruz, hermoso himno. Aleluya. Me hirió el pecado, fue a Jesús, mostrele mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendito ven su amor. Aleluya. En la cruz, oh, primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por Cristo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aleluya. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Aleluya. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por Cristo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aleluya. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no tengo yo. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por Cristo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Una vez más del principio. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostrele mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendito men su amor. Así es. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por Cristo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor su sangre derramó. Aleluya. Por este pobre pecador a quien así salvó. Aleluya. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por Cristo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Aleluya. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por Cristo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aleluya. Así es, mi hermano. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos,
hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, Dios les bendiga. Un cordial saludo a todo aquel que pueda estar al alcance de esta grabación. Mi nombre es Suail Suárez, tengo 21 años y hoy quisiera compartir con todos ustedes cómo el Señor me encendió la luz, contarles de mi pequeño testimonio de cómo el Señor me trajo a sus caminos. En mi niñez, hace aproximadamente a mis 7 u 8 años, mis tíos me traían a esta iglesia llamada Ebenecer. A esa edad yo no tenía ni la madurez suficiente para captar todos esos mensajes que el Señor podía transmitirme. Pero yo considero que ese fue el momento en que en el Señor sembró esa simiente, que aunque yo no entendía por mi corta edad, en algún momento esa semilla daría su fruto. Recuerdo que ya luego que tenía 10 u 11 años, mis idas a la iglesia no eran tan frecuentes. Iba muy poco y no era por gusto, sino porque simplemente por complacer a aquellas personas que me invitaban. Pero recuerdo que a mis 13 años sentí la necesidad de cambiar. Yo recuerdo que me preguntaba y decía, que no quería seguir siendo la misma. Un día iba caminando con una compañera y le digo, ¿sabes? No quisiera ser lo mismo que soy. Quisiera cambiar, ser una mejor persona. Ella me miró, sonrió y me dijo, yo te apoyo. Una semana después, una prima me invitó a un campamento. Ella me cuenta que el campamento iba a durar alrededor de una semana, que yo debía ir vestida con ropa muy decente, no podíamos usar nada que tuviera que ver con monos, con pantalones, ya que iban muchas iglesias de muchos estados. Pero ese campamento cabe resaltar que no era perteneciente a la iglesia de Ebenecer, era una prima que asistía a una iglesia denominacional, la cual anualmente se unían muchas iglesias, escogían un estado y allí nos llevaban y de ahí, allí en ese lugar se desarrollaba el campamento. El campamento no era nada como yo me lo esperaba. Yo me esperaba algo más moderno, como más juegos, más chistes, pero no, era todo lo contrario. No nos permitían estar damas con caballeros juntos, teníamos que estar totalmente separados y si estábamos entablando algún tipo de conversación tenía que ser casi que 1,5 metros de distancia porque nos tenían muy vigilados. Todos dormíamos separados, todas las muchachas dormíamos juntas y los muchachos dormían muy aparte. Nos levantábamos muy temprano, se hacía un servicio en la mañana, en la tarde se hacía algo así como una clase de jóvenes y en la noche volvíamos a tener un servicio. Eso me impactó mucho ver a aquellas hermanas, ellas cuidándonos de aquello, de que no cometiéramos errores, nos dieron muchísimas enseñanzas. Recuerdo que en muchas ocasiones muchas personas habían orado por mí para que recibiera al Señor como mi Salvador. En verdad siempre les permití a esas personas que oraran por mí y siempre decía que aceptaba al Señor como mi Salvador. Pero yo sabía que en mi corazón no lo hacía con sinceridad. Yo decía que el día que lo aceptara tenía que ser definitivo y no podía volver atrás. Yo recuerdo que en un servicio estaba la predicación y luego cuando culminó todos estábamos arrodillados orando. Hubo un movimiento de parte del Señor y el predicador hace un llamado y dice que todo aquel que quiera recibir al Señor, que levante su mano. Yo sabía que ese llamado era el definitivo y para mí fue tremendo porque sentía muchos nervios porque yo sabía que si ese día levantaba mi mano, ya yo ese día no podía volver atrás ni podía volver a hacer la misma. Yo recuerdo que me armé de valor y yo dije, esto es lo que yo quiero y lo que yo necesito. Recuerdo que levanté mi mano y una hermana se acercó, me levantó. Ella me preguntó que si estaba segura en lo que iba a hacer y allí oró por mí. Ese día recibí al Señor. Recuerdo que culminó el campamento, allí hice muchas amistades que eran amistades cristianas y bueno, yo salí de allí y regresé a mi casa. Bueno, claro, como toda experiencia fue algo muy maravilloso porque estamos allí en el primer amor, en el primer encuentro.
Pero ya después yo sabía que me iba a enfrentar al mundo, a la vida, a lo que antes me gustaba. Yo recuerdo que llegué ese día a mi casa, borré todas las músicas que escuchaba, boté mi ropa, la ropa que usaba, todo. De allí tomé una decisión definitiva y mi vestimenta, mi música, la música que escuchaba cambió, todo cambió. Mi prima, la que me había invitado al campamento, me dice que continúe yendo a la iglesia donde ella pertenecía. Pero esa iglesia no tenía nada que ver a cómo era el campamento. Allí nadie se comportaba como en el campamento. Allí las muchachas iban en pantalones, los muchachos se hacían juegos. De hecho, los cultos ya no eran ni cultos, era algo como que más que un chiste, un juego, todo era un chiste. No me gustó, al momento no me gustó, y yo le dije a ella que no quería seguir asistiendo allí. Y mis tíos, que eran los que me llevaban pequeña, me extendieron la invitación. Recuerdo que me dijeron, anda, ve cómo te va y tú tomas tu decisión. Recuerdo que vine un solo día y ese día decidí quedarme aquí totalmente, quedarme aquí en esta iglesia. Ese día hablé con mi pastor, se oró por mí, se hizo la oración de fe y allí recibí totalmente al Señor. De allí en adelante, en esta iglesia he vivido las mejores experiencias de mi vida, no solo por ser la iglesia, sino por cómo el Señor ha lidiado conmigo aquí. Aquí conocí a mis amigos, aquí conocí a mi esposo, aquí he vivido todo lo bueno que el Señor me ha dado, me ha pasado aquí. Y bueno, yo quisiera que este testimonio sea de grandes bendiciones para su vida, que así como el Señor me extendió la mano a mí, yo sé que a muchos de ustedes se la puede estar extendiendo en este momento, pero somos tan cobardes que le cerramos la puerta. Yo un día fui cobarde, pero un día fui valiente y acepté ese llamado que el Señor tenía para mí. Bueno, este fue mi pequeño testimonio. Yo espero que esto sea de grandes bendiciones para sus vidas, que puedan aceptar esa oportunidad que el Señor le está extendiendo el día de hoy. Y bueno, mis mayores bendiciones para todo aquel que me esté oyendo. Dios les bendiga. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que Dios nos ayude en esta hora, que el Señor nos guíe, que el Señor nos hable, que el Señor confirme su palabra en medio de nosotros, que el Señor haga expresiva, revelada su voluntad en medio de su pueblo. Porque qué importante es cuando el pueblo entiende cuál es la voluntad del Señor, cuando el pueblo entiende qué es lo que Dios quiere en medio de sus hijos, cuando el Señor revela en un tiempo tan confuso como el que estamos viviendo, Él revela su voluntad. Es importante que nosotros captemos la voz de Dios en este tiempo final. Se ha hablado a través de los programas especiales anteriores que el Señor nos ha permitido compartir junto a ustedes acerca de la importancia para recibir el Espíritu Santo, para comprender, el tener oídos, el tener percepción profética para entender la voz de Dios en este tiempo final. Debemos comprender qué es lo que el Señor quiere revelarnos, qué es lo que el Señor quiere mostrarnos, hacia dónde es el camino que el Señor quiere guiarnos. Y para entender cuál es el camino, porque hay muchos caminos, entienda el marco de lo que se está diciendo en esta hora. Hay muchos caminos. Nos es propuesto muchos caminos. Los hombres han creado sus propios caminos, han creado sus propias vías, como se habló la semana pasada, y muchos de esos caminos tienen escrituras que la respaldan, pero ¿qué pasa? Esas escrituras, esas líneas
que han trazado basado en las Escrituras son desviaciones del camino original, porque todo lo falso tiene una base de lo verdadero. Entiéndase eso. Todo lo que es falso es una imitación de lo verdadero. Por eso, cuando el Señor revela algo, el enemigo viene y lo imita. Y la mejor manera de imitarlo es levantando un espíritu religioso, el cual lleva a los hombres a creer cosas parecidas a la verdad, pero que no es la palabra revelada para el tiempo del fin. Entiéndase eso. Es algo tan tremendo eso, que eso puede determinar su destino eterno. Eso puede determinar hacia dónde va usted. Eso determina si hace o no la voluntad perfecta del Señor. Porque hay personas que creen que están haciendo la voluntad del Señor. Y son personas muy celosas, como decía el apóstol Pablo acerca de Israel. Él decía, ellos son celosos, pero no un celo con ciencia. Tienen celo, pero no basado en el entendimiento de la palabra. Celan la Escritura, pero no basado en la revelación. Fíjense, es algo tremendo eso. Porque no es igual que usted tenga un celo basado en la revelación que lo llevará a hacer la voluntad del Señor, a que usted tenga un celo denominacional basado en la interpretación que se le ha dado o que usted tiene de las Escrituras. Hemos visto eso, hemos presenciado eso, como hombres y mujeres hoy en día, basados en la palabra, determinan posiciones y vías las cuales Dios no ha vindicado, Dios no ha revelado. Dios dice, no es por allí, yo no revelé eso, sino que ustedes creen que eso es así. El tiempo en que estamos viviendo, cuando estamos rodeados de tantas denominaciones, cuando estamos rodeados de tantos grupos que reclaman creer la verdad, grupos que reclaman seguir a Cristo, grupos que reclaman tener la revelación de Dios. Pero cuando uno ve lo que el Señor está mostrando, cuando uno ve lo que el Señor está revelando a su pueblo, uno ve que no están haciendo lo que al Señor le agrada. Y lo más triste al decir eso es que son la mayoría. Son la inmensa mayoría. Ahora, ¿se dudaría acaso de la sinceridad de esos hombres y de esas mujeres al pararse y decir, esta es la verdad, yo creo así? No, no dude que ellos no sean sinceros, ellos lo son. Que ellos no tienen celo de Dios, no les importan las cosas del Señor. No, muchos de ellos sí les importa, tienen un celo. Pero ¿qué pasa? No es celan o contienden. Cuando me refiero a contender es tomar una escritura y tratar de vivirla y tratar de hacerla cumplir. Eso se refiere a contender por la fe, no pelear con otro hermano, sino tomar una promesa, una escritura y luchar para que esa escritura se cumpla en mi vida o en el marco, en el medio al cual yo estoy confiando. Cuando las personas, o iglesias o grupos han tomado ciertas expresiones de la palabra, contienden, pero sin ciencia de Dios. Contienden en base a una imaginación
y no en la revelación del Espíritu Santo de esa promesa en la cual ellos están contendiendo. Porque si usted va a tomar la Biblia para contender por la fe, entiéndase, ojo, entiéndase lo que se está diciendo. Si usted va a tomar la Escritura y va a contender por la fe, usted debe saber que lo que usted va a hacer o lo que usted va a contender es la palabra de Dios revelada, que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere. Para yo hacer algo, yo necesito la confirmación de Dios. No es prudente, no es sano que ante algo de lo cual yo no estoy seguro, yo me lance sin saber si es Dios o no quien me va a sostener en la parte de abajo. Si Dios dice, aquí estoy, entonces uno, vamos a utilizar esa expresión, uno se lanza, porque uno sabe que Dios lo está recibiendo. Ningún ser humano físicamente puede caminar sobre las aguas. Pero Dios, Jesús, le dijo a Pedro, ven. Recibió la orden del Señor y Pedro dio un paso, dio dos pasos y fue hacia donde estaba. Fíjense, hacia donde estaba el Señor Jesús. Que a mitad del camino él dudó. No debió haber permitido eso. Él contendió por la fe. Él tomó la palabra revelada del Señor. Ojo, tomó la palabra revelada del Señor y contendió por la fe. Tomó la promesa y dijo, si el Señor dijo que caminara sobre el agua, imagínense, eso significa que yo puedo hacerlo. Y la Biblia dice que él caminó sobre las aguas. Es el único ser humano, aparte de nuestro Señor Jesús en carne, cuando estaba en carne, que se diga que ha caminado sobre las aguas. Y lo hizo fue porque el Señor le dijo que caminara. Una palabra revelada por el Señor, nosotros podemos tomarla en confianza y obedecer y contender por la fe. Eso es contender. Pedro, al bajarse del arca, él fue hacia Jesús, pero él tenía que contender. Y tal vez Pedro no estaba completamente consciente de lo que le esperaba. ¿Por qué? Porque el enemigo sí sabía que él tenía el derecho de resistirlo, porque hay un enemigo que lo quiere resistir a uno. Comenzó el enemigo, el diablo, a levantar olas y olas y olas. Y empezó el pensamiento, te vas a hundir, Pedro, te vas a hundir. Pero eso no fue lo que el Señor había revelado. Pero el diablo tenía el derecho de resistir. ¿Se dan cuenta? Porque al caminar sobre las aguas, él estaba contendiendo por la fe. O sea, estaba tomando la palabra de Dios y estaba peleando, o sea, caminando por fe, obedeciéndola. Cuando usted, hermano, el Señor le da una promesa, escuchen, cuando el Señor le da una promesa a usted, usted debe tomar esa promesa y contender. O sea, ahora va a entrar al campo de batalla. Entienda, usted va a entrar a un lugar en donde el enemigo le va a luchar hasta el último centímetro que usted vaya a caminar. Si el Señor le dio una promesa de sanidad, tome la promesa, pero ahora va a contender. El hermano Branham dice, tal vez usted se ponga peor si usted está confiando en el Señor en una sanidad. Si el Señor le ha revelado y le ha vivificado esa promesa a usted, madre y padre, de que sus hijos
el Señor los va a rescatar conforme a la palabra, entonces, ¿qué pasa? No lo dude, confiéselo, créalo, pero el enemigo tiene el derecho a contender y a resistir su caminar por la fe, por la promesa. Porque cada vez que usted confiesa, el Señor va a salvar a mis hijos, el Señor va a hacer la obra, usted está contendiendo por la fe. Pero el diablo tal vez inspire a sus hijos que no son creyentes a comportarse peor. Y tal vez el fruto que ellos dan sea peor cada día. Ahora, usted que está contendiendo por la fe, va a desmayar. Va a decir, ¿cómo es posible? Pero si yo estoy creyendo y mis hijos se ponen peor, mis hijos se ponen peor. Cada día son más rebeldes, cada día menosprecian más la palabra. Está contendiendo por la fe. No es lo que usted ve con sus ojos, es lo que usted cree por cuanto el Señor le ha revelado su palabra. Estamos llamados a contender por la fe, a avanzar en este camino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y reclamar cada palmo de terreno, así pareciera que nada se está cumpliendo. ¿Se dan cuenta? Eso es contender por la fe. El Señor le dio a Israel la promesa de la tierra prometida. Es tu tierra. Pero ellos tenían que poseerla. ¿Se acuerdan lo que se habló en algunos programas atrás? Esos pueblos reclamaban un derecho. Nosotros estamos aquí. Mi tatarabuelo, mis bisabuelos, todos nacieron aquí. Tenemos un derecho. ¿Vienes tú a reclamar esta tierra si nosotros estamos viviendo aquí? Fíjense, esos pueblos resistieron. Esos pueblos resistieron al pueblo de Israel, el cual Dios les había dado una promesa. Esa tierra es tuya. Ahora, el Señor Jesús mintió. Dios le mintió a Israel cuando le dijo, esa tierra es tuya. No, Dios no miente. ¿Pero qué pasó? Israel tenía que, por la misma revelación, escuchen, sé un tipo de nosotros. Israel no fue que llegó corriendo a lo loco, no. Ellos llegaron y cada ciudad, cada pueblo que ellos tomaron por espada fue guianza del Espíritu. El ángel estaba delante. Cuando llegaron a Jericó, vamos a caerle a piedra a esa gente. No. Vamos a ver qué dice Jehová. Y el Señor les dijo, den una vuelta diaria. Pero ¿cómo es eso? Usted contienda por la fe. Usted obedezca. Den una vuelta de victoria. Y se iban a su tienda. Al día siguiente, den otra vuelta de victoria. Hermano, me imagino ellos dando la vuelta a los muros de Jericó y los de Jericó burlándose de ellos. Mira, están buscando el huequito para meterse y no lo consiguen. Estamos protegidos, dirían los de Jericó. Ellos estaban contendiendo por la fe. ¿Qué significa eso? Que ellos no iban a tomar Jericó por su espada ni por la muchedumbre de su ejército, sino porque el Espíritu Santo los estaba guiando. El Espíritu Santo les había mostrado que así es que ellos iban a obtener la victoria. Entiéndase eso. Cada acción de Israel es un ejemplo para nosotros, porque ellos contendieron por la fe, pero no tomando escrituras a lo loco.
sino que cada escritura, cada expresión fue revelada por el Señor. Un hombre temeroso como Josué iba adelante guiando bajo guianza del Espíritu al pueblo de Israel, llevándolos a la promesa, al cumplimiento de la promesa, pero todos los pueblos estaban en contra. Pero Dios les dio la victoria. Y fueron al tercer día y dieron otra vuelta. ¿Cuántas vueltas no ha dado usted al problema y tiene el mismo problema? Siga creyendo, hermano y hermana. Si el Señor le ha revelado que esa es su voluntad, conforme a la palabra, entonces va a tener la victoria. Va a tener su victoria de Jericó. Dios se la va a dar. Pero tiene que contender por la fe. Tiene que tomar el escudo y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Aunque pareciera que no estaban contendiendo, solo daban una vuelta y volvían otra vez a sus campamentos a seguir haciendo las arepitas. Imagínense, a seguir haciendo el sancocho, el cafecito. ¿Y qué le pasa a los israelitas? ¿Qué les pasa a los cristianos? Confiesan que ellos creen en un Dios real, en un Dios vivo, en un Dios que suple. Por supuesto, lo que pasa es que ellos están descansados y están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y así pasó el cuarto, el quinto, el sexto día, hasta que llegó el último día. Ahora el Señor van a dar 7 vueltas y van a gritar, porque es la hora de la victoria. Y ellos lo hicieron. Y cuando ellos gritaron, dice la Escritura que el muro se cayó como si fuera de arenita. Hermano, ¿quién podía lograr eso? ¿Acaso los israelitas tenían un enorme cañón para tumbar ese muro? No. Tenían, escuchen, la palabra revelada por el Espíritu Santo, que es más poderoso que todas las bombas atómicas del mundo, que es más poderoso que todos los cañones, que todas las granadas. Dios les dijo y ellos lo hicieron. Tomaron la promesa y contendieron pese a la resistencia de la incredulidad del diablo. Ellos vencieron, ellos perseveraron y Dios les dio la victoria. Hermano, ¿se dan cuenta la diferencia de una posición basada en un pensamiento humano de la Biblia a una posición basada en la revelación del Espíritu Santo en base a la misma Biblia? Hay una gran diferencia. Por eso, el Espíritu ha estado exhortándonos a todos a que busquemos esa revelación. No asumamos posiciones religiosas, porque Dios no va a tomar en cuenta su celo religioso o su posición, o si usted va a contender en base a una religión. No. Usted tiene que contender por la promesa de la palabra, por la promesa vindicada y revelada del Señor. Imagínese. ¿Por qué digo esto? A través de las edades, uno de los grandes conflictos es la posición natural de la iglesia y la posición espiritual de la iglesia. Dos iglesias llamadas cristianas peleando, contendiendo y peleando entre ellas. Una basada en el celo religioso y la otra basada en la revelación del Espíritu. Ahora, ¿a cuál el Señor va a vindicar? ¿A cuál el Señor le va a dar la victoria? A la que le ha creído al Señor, hermano. A la que le ha creído al Señor. A la que ha tomado la promesa de Dios
y le ha creído su revelación para este tiempo final. Cada edad tuvo hombres y mujeres que cuando vino la revelación, la tomaron y contendieron por ella. ¿Se dan cuenta? Cada uno de ellos lo tuvo. La gente de Pablo, ellos fueron tentados, ellos fueron resistidos. ¿Sabía usted que no fue fácil para Pablo? Me refiero a Pablo, pararse en su generación. Porque Israel, la iglesia primitiva, escuchen bien esto y logren que el Espíritu les dé la revelación y el balance de eso. La iglesia primitiva al principio no entendía que los gentiles también tuvieran la oportunidad de ser salvos, de formar parte de la iglesia de Dios. Para ellos fue una gran sorpresa. Y el instrumento que el Señor utilizó fue alguien que tenía un celo religioso como Pablo. Nadie puede dudar que él tenía un celo religioso. Él contendía por la fe que había recibido de sus instructores fariseos como Gamaliel. Él fue a Damasco a arrestar a los cristianos. Hermano, fíjense, eso es un celo religioso. El celo religioso puede llevar a un hombre a resistir a Dios, a combatir a Dios. Pero ¿qué pasó? En el camino a Damasco el Señor se reveló a Pablo. Y fue tal la revelación que Pablo recibió, la manifestación de Dios y la fe de Pablo, porque Pablo era un hombre que deseaba, escuchen, Pablo deseaba hacer la voluntad del Señor. Esa fue la diferencia del apóstol Pablo y de todos aquellos que en algún momento han visto señales de Dios, señales y maravillas de Dios. Hay algunos que han dicho, yo vi la columna de fuego en el hermano Branham, yo vi grandes milagros en las campañas del hermano Branham, yo vi la gloria de Dios, lo he leído. Yo he visto a Jesús caminando en este tiempo moderno, cuando veían el testimonio del hermano Branham. Pero cuando uno indaga, hermano, ¿y qué hizo a raíz de eso? No creyeron el testimonio de Dios porque no deseaban sinceramente hacer la voluntad del Señor. El Señor se manifestó, el Señor hizo grandes milagros, el Señor reveló su palabra. ¿Y qué pasó? El hombre decidió creer su interpretación religiosa porque no le interesaba hacer la voluntad del Señor. Que ese no sea su caso. Que ese no sea su caso. Que usted esté en una iglesia, no importa la iglesia que sea, y que se llame a sí mismo cristiana o del mensaje, y que no le importe hacer la voluntad del Señor. Porque si usted no tiene esa percepción profética, cuando el Señor le revela su palabra a usted para que obedezca la palabra, y usted simplemente se conforma porque no le interesa ir más allá, entonces no tendrá la victoria. Usted no está contendiendo por la fe. Usted solo está conformado con la fe que tiene. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia alguien que esté contendiendo por la fe a alguien que esté conformado con la fe que ha recibido. Dios no nos llamó a conformarnos con la fe que hemos recibido. Nosotros estamos llamados a ir de fe en fe, de revelación en de revelación. Y no se confundan con estas experiencias, porque a veces cuando escuchan expresiones como la que acabo de decir, enseguida muchos se erizan y dicen,
¿Cómo que más revelación? Ya no hay más revelación sino la que fue dada por el hermano Branham. Entiendan. No puede usted avanzar sin revelación. Israel no obtuvo victoria sin revelación del Espíritu. Usted no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo sin revelación del Espíritu Santo. Si no toma la promesa y contiende por la fe. Porque cada día debemos experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Todos los días debemos experimentar la guianza del Espíritu. Porque hay retos, porque hay cosas que cada uno de nosotros debemos hacer. Cada uno de nosotros tenemos una posición que ocupar en el cuerpo de Cristo. Una palabra que dar, un testimonio que dar, una posición que asumir, porque Dios cuenta con nosotros. Pero si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, ¿cómo el Señor va a revelar su palabra en medio de nosotros? ¿Cómo el Señor se va a manifestar en medio de nosotros? Si nos conformamos con la fe, en vez de contender por la fe. ¿Se dan cuenta? Dios quiere un pueblo sensible a su voz, que obedezca su palabra. Pero ¿qué pasa? Hoy en día muchos de los así llamados cristianos simplemente han dejado de contender por la fe y se han conformado. Ya no les interesa ser guiados por el Espíritu. Dios puede hablar, pero enseguida van a surgir sus ideas. Sus ideas para ellos es más importante que la revelación del Espíritu Santo. Cuando el Señor habla, y lo he comprobado, ¿sabe? He visto las reacciones, las actitudes de muchos a quienes el Señor les ha hablado y les ha dicho, esta es mi voluntad. Enseguida se nota que es más importante para ellos su propio criterio, su propia voluntad y no la voluntad del Señor. Y cuando veo esas manifestaciones, me recuerdo y se me viene a la memoria esa expresión del hermano Branham cuando él dice, cuán difícil ha sido para Dios encontrar a un hombre que se rinda y que Dios lo pueda utilizar. Cuán difícil ha sido para Dios, hermano. Para Dios ha sido muy complicado encontrar a alguien que le crea. Hermano, yo le creo a Dios. No cree su palabra, no cree lo que Dios ha revelado. Cuando Dios manifiesta su voluntad, hay un rechazo a la voluntad del Señor. Simplemente están conformados con su fe, pero no contienden por la fe. En el marco de lo que hemos estado hablando acerca de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo, precisamente muchos no contienden por la fe. Muchos no han querido tomar las promesas del Señor y pelear hasta recibir la revelación, la victoria con relación a lo que están contendiendo. Fíjense, estoy dando esta introducción para que entiendan el marco hacia donde apunta el Espíritu Santo. Si usted no comienza a contender por la fe, usted que está buscando el bautismo del Espíritu Santo, si usted no contiende por la fe, ¿cómo va a contender cuando tenga que escalar esa cima alta, que es la estatura del hombre perfecto? Cuando venga el diablo y se atraviese en el camino a retar su fe. Cuando vengan la tentación y las circunstancias para hacerlo dudar a usted de la palabra. Hermano, debemos
comenzar contendiendo por la fe. Fíjense, para fundamentar lo que se va a hablar en esta hora, vamos a leer una escritura muy conocida por todos, que es Romanos 8. Vamos a leer algunos versículos de esta escritura. Les invito a que lean sus Biblias, y si no tienen una Biblia, entonces, como dice la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Romanos 8. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén y amén. Les invito en esta hora a que inclinen su rostro para que nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por el fundamento que nos ha dado en esta palabra preciosa, que nos dice la verdad y que tú la revelas, tú la muestras y tú nos guías a través del camino. Señor, ten misericordia de tu pueblo en esta hora. No permitas que la falsa luz de la religión ciegue a aquellos que realmente desean hacer tu voluntad y que realmente desean agradarte en todas las cosas. Bendice a tu pueblo. Guarda a cada uno de tus hijos. Señor, danos la victoria en Cristo Jesús. Señor, que toda cadena de religiosidad sea rota en esta hora, en aquellos que están atados a las religiones y a los conceptos errados, sino que la revelación pueda llegar a nuestros corazones
y que podamos hacer tu voluntad. Una vez más ponemos este servicio en tus manos para la gloria de tu nombre. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida en esta hora. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuando con el tema acerca de por qué algunos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu quiere hacernos o recordarnos en esta hora de la importancia de contender por la fe. Hermano y hermana quien me escucha en esta hora, si usted hoy en día no ha tomado una promesa del Señor y no ha contendido, entonces usted no es un guerrero. Usted no es un soldado de Cristo. Porque para ser soldados de Cristo en este tiempo, debemos tomar la promesa de Dios, porque hay un reto que está más adelante. No se trata de que vamos a recoger las promesas en la calle o las vamos a recoger sin ningún problema. Aquí tiene. No. Debemos contender por la fe como nos exhortó el apóstol Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿La cuál fe? La revelación que el Espíritu nos ha dado y que cada día debemos salir al campo de batalla con esa palabra revelada y lograr la victoria. Entiendan eso, porque cada día nosotros debemos vencer, como dice la Escritura, la que leímos de Romanos el capítulo 8, el que va a resistir que usted, quien me escucha en esta hora, reciba la promesa del Señor, es nuestra carne. Ese es el principal obstáculo que nosotros tenemos. Somos nosotros mismos. Entiendan eso. Nosotros mismos somos los principales enemigos que una promesa de Dios no se cumpla. ¿Por qué? Porque damos lugar a la incredulidad. Porque nosotros preferimos seguir los sentidos de la carne y no contender por la fe que nos ha sido dada. Este tema de contender por la fe puede tomar muchas vías. Se ha mencionado algunas al comenzar este servicio, pero hay algo importante que usted debe de entender. Cuando se habla de contender por la fe, en este caso, bajo este marco, usted que ha tomado decisión por Cristo, usted no puede quedarse conformado a la posición de una fe conformada. Usted no debe conformarse con la fe, sino que contienda eficazmente. Eso es lo que el apóstol Judas exhorta a los que les envió la carta, y por consiguiente el Espíritu Santo ha permitido que esa carta sea leída en las Sagradas Escrituras. Esa fe, esa revelación debe ser puesta en el campo de batalla, porque cada promesa que está en la Biblia nos pertenece. Todas las promesas de la Biblia nos pertenecen. Pero hermano, ¿y entonces por qué hay cosas que yo no logro obtener? Hermano, yo creo, yo he creído, yo he escuchado muchas expresiones así. Yo los entiendo. Entiendo qué es lo que ustedes me quieren expresar. Hermano, yo he creído y cada vez yo veo
que la cosa se pone peor, hermano. Yo veo que la cosa se pone más dificultosa. Precisamente. Eso es el derecho que tiene el enemigo de contender, de resistir su contienda. Él le va a pelear, él no va a permitir el diablo, o eso es lo que él cree, que usted logre la victoria, el cumplimiento de la fe, o sea, que usted tenga una fe perfecta, porque una fe perfecta es una fe que se cumple. Cuando el Señor le da una promesa de sanidad, y usted contiende y toma la promesa y usted avanza y le cree al Señor y logra su sanidad, alcanza su sanidad, esa fe es perfecta. ¿Por qué? Porque usted fue sanado, porque usted perseveró hasta el final, como hizo Abraham. ¿Se dan cuenta? Porque él es el padre de la fe. Abraham tomó la promesa que le fue dado por el Señor, que iba a tener un hijo por medio de Sarai. Y Abraham contendió por la fe por 25 años, una lucha diaria por la fe para que esa promesa se cumpliera. Plenamente convencido, se esforzó en fe, o sea, contendió eficazmente por la fe. Ahora, ¿por qué menciona esa palabra o esa expresión eficaz? Es una fe, es una palabra que ha sido revelada, que el Señor le dijo a usted, me dijo a mí, que esa es la promesa. Y que no importa cuántos enemigos se levanten contra de esa promesa, ¿se dan cuenta? No importa cuántos se levanten contra esa promesa, Dios nos ha dado promesa de victoria. No importa cuántos jebuseos, eteos y cuántos pueblos amorreos hubieran en la tierra, listos para resistirnos, Dios nos ha dado una promesa de victoria. Pero el pueblo tiene que avanzar. Nosotros tenemos que tomar la promesa de Dios y avanzar en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, el Señor en esta hora nos dice a nosotros, contendamos por la fe. Las promesas están aquí. El Señor nos quiere dar el Espíritu Santo. Es el deseo de Dios. Usted dirá, hermano, ¿el Señor Jesús quiere darme el Espíritu Santo a mí? Por supuesto que se lo quiere dar. Es su promesa. Pero hermano, ¿y qué quiere el Señor que yo haga? Lo que le está diciendo hoy a usted, quien me escucha, es que contienda por la fe. Hermano, ¿y cómo es eso? Tome la promesa. Usted ya ha identificado las promesas en la Biblia en donde el Señor promete y da la promesa del Espíritu Santo a aquellos que le creen. Las ha tomado, ya las ha identificado, las ha buscado. Si usted me dice que sí, entonces el Señor quiere que usted sepa en esta hora que esa promesa le pertenece. Ahora toca a usted, hombre o mujer, no importa la condición en la cual usted viva o usted esté, ahora usted tiene que tomar la promesa y empezar a contender, a avanzar, a contender. ¿Contra quién? El primer enemigo es la carne, hermano. Porque la intención de la carne es muerte. Ese es el primer enemigo que se va a levantar contra nosotros. El deseo de volver a hacer lo pasado. El deseo de volver a hacer lo antiguo. Las obras de muerte, hermano. Pero hermano, yo acepté al Señor Jesús de todo corazón. Yo quiero ser un cristiano. Y yo le digo a usted amén y el Señor le dice a usted amén. Pero eso es el material de sinceridad muy importante que usted tiene. Ahora,
debe tomar todo lo que el Señor le ha prometido y empezar a pelear. Si usted fue un bebedor, el diablo va a levantar todos esos amigos que bebían para invitarlo de nuevo. Va a contender, va a resistir su contienda de fe y de santidad. Aquellas amigas que usted tenía, hermana, que la llevaban a hacer cosas contrarias a la palabra que usted sabe, se van a levantar. No son ellas, es el diablo, pero para ir por su carne, para tentarla por su carne, para que usted deje de contender por la fe y el diablo termine derrotándolo o derrotándola. No permita eso. Hermano, cuando yo acepté al Señor, yo pensé que todo iba a ser paz y tranquilidad. No puede, porque está contendiendo. ¿Se dan cuenta? Y el primer enemigo está aquí. Ese enemigo va a resistir hasta lo último, déjeme decirle. Va a resistir el que usted reciba el Espíritu Santo. Que usted alcance las promesas del Señor. Que usted persevere hasta que consiga las promesas. Fíjense, no puede estar tranquilo. Por eso es que usted no encuentra, en todo lo que usted hace, no va a encontrar paz, sino que va a hacer algo que lo va a llevar a usted a desesperar. Porque hay tempestades que no va a poder vencer usted. Tiene que ser el Señor. Y allí le tiene que pedir ayuda al Señor. Señor, ¿qué hago? Dame la victoria. No se ponga a pelear usted, no. Deje que el Señor le dé la victoria como hizo con Israel. Deje que el Señor le dé pídale al Señor la fortaleza. Señor, dame la victoria para resistir lo malo, para resistir toda trampa del enemigo. Señor, yo no quiero hacer la voluntad del diablo. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. ¿Se dan cuenta? Yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Yo quiero tomar la promesa que tú nos has dado de la palabra. ¿Cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que le pidieren de Él? Y empezar, el Señor me va a dar la promesa, el Señor me va a dar el Espíritu Santo. Y el diablo, ¿cómo te lo va a dar? Mira tu carne. Pero ignórelo, ignore al diablo. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Él vino para darnos vida. Esa es su voluntad, ese es su deseo. Entiendan eso. Es el deseo de Dios que usted venza en el nombre del Señor Jesucristo. Es el deseo que usted sea lleno. Es el deseo de Dios que usted escale la estatura del hombre perfecto. Es el deseo de Dios. Pero ¿qué pasa? El Señor quiere que usted le crea como hizo Israel y contienda eficazmente por la fe. ¿Se dan cuenta cómo el tipo de Israel entrando a la tierra prometida es un tipo de nosotros? Hermano, ¿y quiénes son esos jebuseos, amorreos, heteos? Porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Hermano, todo deseo de la carne va en contra del deseo de Dios, de la voluntad de Dios. El diablo no desea que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Miren los nombres modernos de esos heteos, jebuseos, amorreos y todos esos pueblos que vivían como un tipo en la tierra de Israel, que se levantaron en contra de Israel. Fíjense. Gálatas 5:16. Andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu. ¿Se dan cuenta? Identifique a sus enemigos. Lo tiene cerquitica. Identifíquelo.
Cuando el diablo utiliza la carne para querer influirla a usted, hermana, a usar pantalones, a cortarse el cabello, para que no alcance la promesa, usted está buscando en santidad al Señor. Pero el enemigo, a través de la carne, le empieza a tentar, hermano, o a usted, hermano, con esas mujeres semidesnudas que hay en la calle. Ahí están los amorreos, ahí están los jebuseos, que se levantan para resistirlo en su contienda por la fe. Cada vez que salimos a la calle, cada vez que hay una enfermedad, cada vez que hay una situación en nuestro hogar, cada vez que hay un problema con nuestros hijos, con nuestra esposa, debemos tomar la promesa del Señor y contender eficazmente por la fe. Debemos creerle a Dios. Esta circunstancia es para que le creamos a Dios y le demos gloria a Dios. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense, mas si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta sobre las obras de la carne. Escuchen a esos, los nombres modernos de esos eteos, jebuseos, que habitaban en la tierra de Israel en la antigüedad. Miren la realidad, los nombres que tienen: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, pero no contender por la fe, peleas entre hermanos, peleas entre vecinos, peleas entre la misma familia. Eso es una perversión de la santa contienda, que expresión, ¿verdad? De la contienda por la fe. El enemigo, en vez de estimular al pueblo, al enemigo no le conviene que el pueblo estimule o contienda por la fe, los pones a contender entre ellos mismos. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, dice el Espíritu Santo, que como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, no recibirán la porción de la tierra prometida, no recibirán el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que las expresiones del Señor son perfectas? Las expresiones del Señor son inspiradas. Las expresiones de Dios van en perfecta armonía. Porque esos pueblos resistieron a Israel y reclamaban un derecho. Así, las obras de la carne reclaman también su derecho y dicen: yo formo parte del cuerpo, yo tengo mis necesidades aquí en la tierra. ¿Cómo no me vas a complacer en mis necesidades aquí en la tierra? Estamos viviendo en una tierra que pide eso. ¿Y cómo tú me lo vas a negar? Me van a cerrar las puertas en la calle, en los trabajos. Las hermanas dirán: en el trabajo no me aceptaron porque yo uso falda. Y la carne se levanta, ¿te das cuenta? Usa pantalones. Fíjense cómo se levanta el eteo disfrazado. ¿Se dan cuenta? Cómo el enemigo se levanta por medio de la carne. Ojo. Pero el diablo, a través de la carne, va a hablar en contra de la voluntad de Dios revelada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros, porque cada vez que tomamos la promesa, obtenemos victoria y crecemos espiritualmente y alcanzamos, conquistamos. El enemigo no le conviene eso.
El Señor Jesús quiere que seamos un pueblo conquistador. Así como nuestro Señor Jesucristo fue o es un gran conquistador, así nosotros debemos ser conquistadores. Debemos conquistar lo que Él nos ha revelado en su palabra, sus promesas. Conquistémoslo. La promesa del Espíritu Santo está allí. Conquistémoslo. Contendamos eficazmente. O sea, que esa fe tenga un cumplimiento. Que su fe no vaya a desmayar y a decir, yo antes creía que yo era un cristiano, pero el mundo me arrastró. No permita, no lo permita que el diablo lo engañe. No permita que su fe desmaye. No permita que decaiga su fervor, su deseo de que esa promesa se cumpla. Usted desea recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted desea tantas cosas de parte del Señor, entonces tome la promesa y conquístela. Tome la promesa y alcáncela. Tome la promesa y pelee cada palmo de terreno espiritual. No importa lo que el enemigo procure decir, los heteos y amorreos modernos, lo que esta carne pida, porque el Señor nos ha prometido que nos ayudaría. Él ha tendido su mano y nos está llevando por medio de la tempestad, como hizo con Pedro. No importa cuánto se levante la tempestad a nuestro lado y cuánta gente lo llame usted tonto o tonta por obedecer al Señor. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted, contendiendo por la fe, usted va a obtener la victoria en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que esa ha sido una trampa que el diablo ha utilizado para impedir que muchos reciban el Espíritu Santo? Porque muchos creyentes no están conscientes que deben conquistar su terreno. Yo quiero mi monte, como dijo aquel hombre valiente Caleb. Yo quiero mi monte, yo voy a conquistar mi monte. El Espíritu me dijo a través de Moisés que esa era mi tierra. Bueno, vaya y conquístela. Vaya y conquístela. Que sus hijos son unos borrachos, unos incrédulos. Conquiste su tierra, contienda por la fe. Créale a Cristo, confiese lo que el Señor ha dicho, no lo que sus ojos ven. ¿Se dan cuenta que hasta nuestros ojos pueden tratar de engañarnos al testificar en contra de las promesas del Señor? Mi esposo es un incrédulo y me maltrata. Contienda por la fe, hermana. Mi esposa blasfema en contra del Evangelio, no quiere nada. Hermano, contienda por la fe. No se base en lo que la carne oye, el oído. Si usted oye expresiones de incredulidad de él o de ella, o si sus ojos ven actitudes contrarias, no es lo que la carne le diga, lo que los heteos y jebuseos le digan, es lo que el Espíritu nos ha prometido en la palabra. Tome eso y contienda hasta que su fe sea perfecta y tenga un fruto. Un árbol que empieza a dar un fruto y usted ve que se empiezan a caer así verdecitos, dijo. Uno dice, no, ¿qué le pasaría a ese árbol? Comenzó dando los manguitos, pero se cayeron, se empezaron a caer solos, no dio fruto. O sea, su fruto no fue perfecto. Así, muchos no han cosechado una fe perfecta, alcanzando la promesa hasta que la obtengáis, hermano. Hasta que la promesa sea una realidad, hasta que usted vea a sus hijos en el altar, hasta que usted vea a su esposo, a su esposa arrepentidos. Pero hermano, no lo he visto, pero siga avanzando. Si usted le cree al Señor, el Señor le dará la victoria. Hermano, la circunstancia en la que estoy es difícil.
Pero el Señor conoce todo y la promesa en esa palabra que el Señor dio le hará obtener la victoria. Debe contender, hermano. La carne no lo va a ayudar. El mundo y su sociedad no lo van a ayudar. Los religiosos no lo van a ayudar. Lo va a ayudar es nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dio la promesa y Él respalda su palabra para ponerla por obra. Estará allí a su lado, a mi lado, para que obtengamos cada palmo de terreno, cada promesa conquistada, y que podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. ¿Está usted deseoso de alcanzar la promesa que el Señor le dio? Yo quiero, hermano, el Espíritu Santo. Contienda entonces. Pero es que la carne, vénzalo en el nombre del Señor Jesucristo. Ore más, lea más, confiese con sus labios. No lo que sus ojos ven, no es lo que usted sienta, es lo que usted cree. Creámosle a Dios, que el Señor se agrade de nuestra fe y contendamos eficazmente. Esa revelación vaya creciendo y creciendo y creciendo en nuestra vida con cada confesión de fe, con cada paso de victoria, que cada vez que le demos la espalda al pecado, eso es un avance porque estamos conquistando hasta que tengamos la promesa del Espíritu Santo y de ahí a seguir conquistando más y más y más terreno en el nombre del Señor Jesucristo, hasta que seamos posicionados en la palabra, hasta que en el cuerpo de Cristo seamos posicionados, hasta que lleguemos a la estatura y hasta que subamos en el rapto. Todo es una contienda, pero nuestra fe debe ser perfecta. Contendamos hasta que las promesas se cumplan en nuestras vidas. Creámosle a Dios. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. A veces cuando se cierra una puerta, tú abres otra, pero conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Te doy las gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque, Señor, cuando uno ve que hay dificultades, tú vivificas la palabra y siempre tenemos la victoria y vemos tu mano, tu guianza en todas las cosas. Gracias, ayuda a tu pueblo para que entremos en conciencia de la atmósfera que nos rodea y que no debemos conformarnos con la fe, sino contender por la fe. Ayúdanos, Señor, que cada promesa la confesemos, la vivamos, perseveramos día y noche hasta que esa promesa llegue a su cumplimiento, porque tú no has prometido derrota, tú has prometido victoria en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Vivifica esta palabra en los corazones de tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a otro servicio en la señal del Tabernáculo de Ebenecer, por la señal de YouTube, en redes sociales, todos los días a las 6. Oren por nosotros que estamos en plena construcción en cuanto a algunos detalles de la iglesia. Y el domingo a las 9 de la mañana a través de las redes sociales también, con la ayuda del Señor, estaremos perseverando, estaremos teniendo compañerismo con el Señor y contender por la fe que el Señor nos ha dado en cada cosa que emprendamos. Cuando el Señor revela algo, es victoria. Cada vez que el Señor revela algo en su palabra, una promesa vivificada en nuestra vida, por eso es bueno siempre leer la palabra, léala, medítela, y usted verá cómo la frescura del Espíritu Santo viene a usted, y esa palabra será revelada a su vida, y usted verá cómo usted entonces puede alcanzar cada promesa al creerla y confesarla en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden, el Espíritu Santo es nuestro, pero con la fe, con la revelación, las promesas que nuestro papaíto
nuestro. El Señor dijo, agarre la suya, contendamos por la fe. Peleemos cada pulgada hasta que esa fe sea perfecta, o sea, hasta que se cumpla, hasta que usted reciba el Espíritu Santo, hasta que la promesa se haga una realidad en su vida. No desmayemos. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así dice la Escritura. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.